Cantaremos el himno 395, o cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él y esperar en sus promesas y en sus prendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado tengan todos. Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes, deseándoles las más ricas bendiciones del cielo. El programa de la escuela sabática hoy lleva como título Ruta segura, encontrando dirección en un mundo de opciones, ¿verdad? Todos los que estamos aquí presentes, en algún momento hemos tenido que tomar alguna decisión, ¿verdad? Ya sea pequeña como qué comer, o tomar una decisión mayor donde en ella vaya el destino de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hoy queremos demostrar por qué no debemos de tomar estas decisiones a ciegas. Feliz sábado, Señor les bendiga. Imaginémonos que vamos conduciendo de noche en medio de una tormenta y estamos por una carretera en una montaña y es un sitio, una ruta que nosotros no conocemos. Y entonces, pero tenemos un mapa y abrimos ese mapa que está en papel. Y realmente el mapa nos va a dar mucha información general, pero tiene un problema. El mapa no sabe dónde tú estás ubicado, no sabe tu ubicación en ese momento y no te puede avisar si más adelante hay un derrumbe o ocurre alguna otra cosa. Nuestro mundo hoy en día está lleno de mapas. Conseguimos consejos en internet, por ejemplo, la opinión de la sociedad, lo que está de moda. Nos da muchas opciones. Realmente usted se mete, por ejemplo, en internet y consigue opciones para muchas cosas, ¿verdad? Quiere saber acerca de algo y hay muchas opiniones que muchas veces no coinciden, sino que más bien nos confunden. Pero realmente todos esos mapas
no conocen nuestra realidad, no conocen lo que tú estás pasando en ese momento, lo que tú sientes. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, una brújula o un GPS, eso funciona de manera diferente. No importa si está oscuro, no importa si te perdiste, la brújula siempre sabe o siempre apunta ¿hacia dónde? Hacia el norte. Y el GPS también te puede indicar en 100 metros, doble a la derecha. ¿Por qué? Porque el GPS puede ubicarte exactamente en tiempo real donde tú te consigues, ¿cierto? Entonces ahí vemos una diferencia. Quiero invitarles a que busquemos Proverbios 3, el libro de Proverbios en el capítulo 3, los versos del 5 al 6. Proverbios 3, versos del 5 al 6. Y dice así: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Saben que muchas veces venimos a la iglesia o acudimos a Dios pensando o buscando un mapa que nos diga cómo va a ser nuestra vida en un futuro, qué nos va a ocurrir ahora, cómo vamos a solucionar esta situación por la que estoy pasando. Pero Dios no nos da un mapa. Dios decide ser nuestra brújula, tu brújula y mi brújula. Él nos dice hoy, confía en mí hoy, da el paso hoy y yo te iré mostrando el camino mañana. Dios conoce tu presente exacto, conoce tus pensamientos, el lugar donde estás ubicado, la situación por la que estás pasando. Nos dice la palabra de Dios que Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Allí donde estás sentado, te invito a cerrar los ojos por un instante. Piensa en esa decisión que tienes que tomar, tal vez la semana que viene, en unos días. Deja de mirar los mapas del mundo y dile a Dios: Señor, sé mi brújula hoy. Oremos. Amantísimo Dios, delante de ti estamos, sabiendo y confiando, Señor, que tú no nos ofreces un mapa que no sabe nuestra situación actual. Queremos invitarte a que seas nuestra brújula, que nos digas exactamente el camino por donde debemos andar. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí hoy, conoces nuestros pensamientos, los anhelos de nuestro corazón, y quiero pedirte en esta hora por cada una de estas personas que estamos aquí, para que tú de ahora en adelante tomes el control de nuestras vidas, que nos dejemos conducir por ti, Señor, y que realmente las decisiones que tengamos que tomar sean las que convienen. Por eso en esta hora quedamos en tus manos de amor para que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Como estamos hablando de tomar decisiones y cuál sería la ruta segura para tomar estas decisiones, hay un dato muy interesante. Se dice que se calcula que más o menos un adulto promedio toma 35.000 decisiones en un día. Claro, muchas de ellas son automáticas, sin pensarlo, movilidad, pararse, comer. Esas situaciones son cosas que no pensamos mucho, pero sin embargo, siempre podemos tomarlo anualmente. El ser humano, un adulto, puede tener al año 3 o 4 decisiones que tomó durante el año, que seguro no lo dejó dormir, lo dejó pensando mucho, a veces quizás le dio un poco de ansiedad y temor al tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Alguno aquí ha tenido ese tipo de situación donde tiene que tomar una decisión y dura días y días y días pensando qué va a hacer? A mí me ha pasado. Ajá. Entonces, seguro alguna de estas decisiones es cambiar de empleo, seguir en una relación o cómo manejar un problema familiar. Una de las situaciones quizás más difíciles para tomar decisiones. Cuando no sepamos qué hacer, porque seguro nos pasa que vamos a tomar una decisión y no sabemos qué decisión tomar, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí le dejamos una herramienta, 3 pasos para decidir con sabiduría. Una herramienta que podemos utilizar en nuestra vida y en nuestras decisiones más difíciles.
El primer paso es el filtro. Como un filtro funciona para dejar las partículas sucias en el proceso y solamente sacar el agua limpia. Así podemos utilizar lo que es la palabra de Dios. Cuando vamos a tomar una decisión, lo primero que tenemos que ver es si Dios ya respondió a aquella duda o a aquella dirección que pedimos. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a tomar la decisión, pero resulta que en la Biblia ya nos dijo el Señor algo, nos dijo que quizás tenemos que ir por este lado, si esa decisión nos va a cambiar en algo, nos va a repercutir en algo o va a hacer que alguna persona se vea involucrada. Ejemplo, Dios ya nos dice en la Biblia que si vamos a tomar una decisión, pero en esta decisión se ve en choque con nuestros principios, ya por ahí no es. La decisión, ya si vamos por ese lado, ya por ahí no es. Entonces, esta decisión tiene que ir asociada a lo que son el amor, la honestidad y el respeto. Si la decisión que vamos a tomar va por este rumbo, respeta a las demás personas, no va a hacer daño a alguien, podemos saber que quizás por ahí es el camino correcto. Vamos al segundo paso, el consejo. Muchas veces nosotros entramos en lo que se conoce como la visión del túnel. ¿Alguien ha escuchado de esto? Bueno, esto se refiere a que cuando vamos a tomar una decisión, quizás no vemos los panoramas, o quizás sobrepensamos mucho, es verdad, pero a veces vemos las cosas, ya les voy a decir cuando... ya les digo, solo vemos lo que queremos ver, a eso se refiere. Cuando hablamos sobre la visión del túnel, vemos solamente lo que nos puede servir, lo que nos puede beneficiar de esta decisión que vamos a tomar y quizás no vemos el plano completo de lo que puede repercutir esa decisión. Entonces aquí es cuando el Señor a través de su palabra nos da un versículo, los voy a compartir con ustedes. En el libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 22. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Proverbios 15, 22. Ok, ¿qué nos dice este versículo? Que a veces nos frustramos, no vemos más allá y no sabemos qué decisión tomar. Pero también nos dice que los consejeros pueden ser una buena opción para afirmarnos. Esto también nos dice que a veces tenemos que escuchar el consejo. A veces hay personas que coinciden en un consejo que nos están dando, pero nosotros queremos seguir nuestro propio decisión. Y sin embargo, uno y otro nos dicen lo mismo, pero nosotros queremos. Ahí nos está diciendo que debemos estar atento a los consejos. Claro, aquí también viene un punto importante. Pero ojo, no busques a cualquiera, no busques cualquier consejo, porque ejemplo, el amigo, quizás un amigo siempre quiere congraciar contigo y nunca te va a decir algo que mira, o te va a reprender. Mira, no hagas esto porque está malo, porque tú quizás no lo digas. Entonces nosotros a la hora de tomar un consejo tenemos que buscar una persona que veamos en su forma de vida, en sus prácticas, en todo, que yo diga esta persona es una persona sabia o en lo que aplica en su vida me gusta, voy a pedirle consejo a la persona correcta. También es importante eso. Y el último paso es la paz. A la hora de tomar una decisión, si una decisión no nos da paz, no nos da tranquilidad, quizás por ahí no va la decisión. Si buscamos consejo y los demás nos dicen, bueno, esto se ve bien para ti, esta es la decisión lógica, a todos les gusta, pero si tú igualmente al tomar esa decisión no te sientes bien, quizás no es el momento para tomar esa decisión y quizás también tenemos que esperar, porque a la hora de tomar una decisión también a veces tenemos que esperar el momento perfecto para esa situación en la que estamos decidiendo. Entonces, de esto se trata. Y bueno, si los aplicamos a nuestra vida y a aquella decisión que estemos tomando ahorita, nos puede ayudar muchísimo estos 3 pasos para tomar la ruta segura. Con esto quiero compartir con ustedes un himno. El himno, vamos a cantar el himno 205.
estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. A través de lo que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta, o podemos darnos cuenta, cuán importante es tener una brújula, ¿verdad? Asimismo, es cuando nosotros decidimos que Cristo sea nuestra brújula. Tomar la decisión correcta nos ayuda para que las cosas a nuestro alrededor cambien. Y nosotros, no solamente nuestras cosas, sino también la vida de las demás personas. El día de hoy vamos a hacer un viaje súper rápido a través del mapa hasta un punto que está situado en Asia, justamente en África, un lugar que se llama Zanzibar. ¿Lo han escuchado? Bueno, vamos a ver lo que el Señor ha hecho en esta comunidad, porque las personas que vivían en esta localidad decidieron confiar en Dios y seguirlo a Él. Vamos a ver el misionero. Nadie llamaba a esa puerta en toda la isla, hasta que un hombre obedeció un extraño mensaje y ocurrió algo increíble. Misión Adventista, el informe misionero mundial, Tanzania, sábado, 13 de junio, La Puerta Marrón. El relato misionero de esta semana nos habla de las primeras personas que se unieron a la Iglesia Adventista en la isla Zanzibar, que forma parte de Tanzania y está situado frente a la costa oriental de África. Este hecho tuvo lugar en 1987. Era una mañana de sábado en la isla africana de Zanzibar. Josiat, el primer médico de la única clínica adventista de la isla, se estaba preparando para ir a la iglesia cuando oyó que alguien llamaba a la puerta de la clínica.
se sorprendió, pues nadie había llamado a la puerta desde que él había llegado a la clínica muchos meses antes. Durante su estancia en la isla, había aprendido que era muy inusual que la gente llamara a la puerta. Si los isleños querían llamar la atención de alguien que estaba dentro de un edificio, gritaban «¡Hola! ¡Hola!». Llamar a la puerta solo era costumbre en la Tanzania continental donde él se había criado. Josiat fue a la puerta y abrió. La puerta era grande y marrón, la única de ese tipo en todo el vecindario. Afuera vio a 7 desconocidos, 3 hombres, una mujer, un adolescente y 2 niños. ¿Qué desean?, preguntó. Doctor, sabemos que esto es una clínica y hemos venido a hablar con usted, respondió uno de los hombres. ¿De qué quieren hablar?, quiso saber Josiat. Solo escúchenos, le pidió el hombre. El médico los invitó a pasar. El hombre se presentó como Moses y a los demás como su esposa y sus hijos y un amigo llamado Ezequiel. Luego le contó una historia inusual. Le dijo que había tenido un sueño en el que le decían que fuera a ese vecindario. Allí verás una puerta marrón, le dijo una voz. Llama a la puerta. Las personas que te abrirán son cristianos del continente que han traído a Jesús a esta isla. Ellos te dirán qué hacer. A Moses le había sorprendido mucho el sueño, pero había decidido ignorarlo. Sin embargo, esa noche volvió a tener el mismo sueño y lo ignoró de nuevo. Cuando tuvo el sueño por tercera noche consecutiva, reunió a su familia por la mañana y los llevó a la clínica. Eran las primeras horas del sábado. Solo hay una puerta grande y marrón en este vecindario, le dijo a Josiat. La reconocí por el sueño, pero cuando llegamos esta mañana estaba cerrada. En el sueño me dijeron que llamara, así que llamé. Josiat sonrió. Moses continuó. Quizás sea usted la persona de mis sueños que estoy buscando, añadió. ¿Es usted cristiano? Hoy es el día de culto, le dijo Josiat, mientras asentía con la cabeza que sí, que era cristiano. Voy a ir a mi lugar de culto. ¿Les gustaría venir conmigo? Moses aceptó. Fueron todos caminando hasta la carretera y se subieron a un autobús que los llevó a una iglesia hogar. Después almorzaron allí y tomaron un autobús de regreso a la clínica. A partir de ese día, Moses y su familia comenzaron a ir a la iglesia hogar todos los sábados. Josiat los visitó en su casa y estudió la Biblia con ellos. Resultó que Moses era un cristiano que se había mudado a Zanzíbar desde la Tanzania continental 7 años antes. Recientemente había conocido a un colportor adventista y él y su amigo Ezequiel habían estado hablando de la Biblia con él. Fue entonces cuando tuvo el sueño sobre la puerta marrón. Llegó el día en que Josiat se puso en contacto con un pastor del continente y le informó de que 2 personas, Moses y Ezequiel, estaban listos para el bautismo. El pastor se sorprendió. Nadie se había bautizado nunca en Zanzíbar. Poco tiempo después, el pastor bautizó a Moses y a Ezequiel en las aguas del Océano Índico. Josiat se regocijó al ver a los 2 hombres entregar sus vidas a Jesús. Él no había hecho nada más que abrir la puerta marrón. Dios había hecho el resto. La puerta marrón de la clínica adventista de Zanzíbar que Josiat abrió fue sustituida por otra puerta desde que tuvo lugar esta experiencia. Pero hoy en día hay que sustituir algo más que una puerta en los 2 edificios que forman la clínica. Usted puede ser parte de esta historia contribuyendo con su ofrenda este 13º sábado. Los fondos permitirán que los 2 edificios sean demolidos y reemplazados por otros más modernos. Gracias por su generosa aportación a este importante proyecto. Misión Adventista te trae la cápsula informativa. Número 1. La capital de Tanzania es Dodoma. La ciudad más grande y antigua capital es Dar es Salaam, con una población de 7 millones. Número 2. Los idiomas oficiales de Tanzania son el Swahili y el inglés. Número 3. La moneda de Tanzania es el chelín tanzano. Número 4. La población de Tanzania está compuesta por alrededor de 125 grupos étnicos. Número 5. El Kilimanjaro, un volcán inactivo,
es el punto más alto de África, con 5.895 metros. Está rodeado por 3 de los lagos más grandes del continente: el lago Victoria al norte, el Tanganika al oeste y el Nyasa al suroeste. Número 6. Hay 8 rutas de senderismo para subir al monte Kilimanjaro y por lo general se tarda alrededor de una semana en llegar a la cima. Número 7. Las mayores poblaciones de elefantes que quedan en el mundo se encuentran en la reserva de Selous, en Tanzania, pero siguen estando en peligro debido a los cazadores furtivos que los matan por sus colmillos de marfil. Que Dios te bendiga el día de hoy. Un feliz sábado. Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a los que no había visto hace rato. Nuestro repaso de la lección de esta semana va a ser general. No sé si ya se lo habían dicho. ¿Cuántos hemos tenido contratiempos? Yo creo que de eso no nos escapamos ninguno, ¿verdad? A ver, ¿alguno se sabe el versículo de memoria de esta semana? Ninguno se lo aprendió de memoria. ¿No? Bueno, a partir de la próxima semana vamos a llevar un registro de las personas que se aprendan el versículo de memoria sin chuletearse. Es algo coloquial de Venezuela. El chuletear es no ver ni leer el versículo, sino decirlo de memoria. Y al final del trimestre, nuestra directora de escuela sabática va a dar un premio a la persona que diga todos esos versículos de memoria. ¿Ok? Bien. No voy a preguntar quién estudió esta semana. Esperemos que hayamos sido todos. Es importante poder sacar ese momento especial. No solamente para estar en comunión con Dios, sino que es lo que nos alimenta y lo que nos hace crecer a nosotros espiritualmente, ¿sí? Esta semana me gustó mucho lo que es el repaso del día sábado, y nos habla acerca de una chica que iba a su casa, pero que el clima le fue cambiando a medida que ella iba caminando. Y dice que empezaron a formarse unas nubes, y a medida que iba caminando le cayó una gota en el cachete, y le cayó otra en el otro cachete, y a medida que fue caminando iba cayendo más agua del cielo, hasta un momento en el cual ella se dio cuenta ya estaba empapada. Al llegar a su casa, su padre la recibió y la cubrió con una manta, pero le preguntó que qué hacía, porque él la vio a través de la ventana cuando venía por el camino, y decía que cada vez que había un relámpago, ella se detenía y veía el cielo. Y a mí me gusta mucho la respuesta que ella le dio. Ella le dice: papá, lo que pasa es que mientras yo venía y el Señor me estaba tomando una foto, yo sonreía de la mejor manera para salir bien. Esta nos da una lección a nosotros. ¿Cómo afrontamos las situaciones en los problemas de nuestras vidas? ¿Será que cuando empieza a caer el agua, en vez de nosotros ver hacia arriba, agachamos la cabeza y lo que vemos es el suelo? Qué bueno es, como lo decíamos esta mañana en el momento de oración, que a través de nuestras dificultades nosotros podamos sacar las cosas buenas y las cosas que nos puedan alimentar espiritualmente. A ver, esto no es un sermón, es un repaso de escuela sabática. ¿Qué tienen que decir acerca de este repaso de esta semana? No todos a la vez, por favor, porque estamos... El repaso de la escuela sabática de esta semana, como tú decías, yo creo que todos tenemos ese contratiempo que
menciona en toda la relación de toda la semana. Contratiempos, por ejemplo, podemos tener por culpa de nuestro trabajo o por quehaceres de la casa, por alguna invitación. Entonces, esos contratiempos son los que nos impiden a tener la relación con nuestro Creador en completa devoción de cada uno de nosotros. Y ya podemos ver los contratiempos que pudieron tener también los apóstoles. Jesús, cuando él decidió cruzar el mar de Galilea al otro lado, pues el contratiempo que tuvieron los apóstoles fue la tormenta. Correcto. Y ellos estaban muy asustados, muy preocupados, pero ellos no se dieron cuenta que ahí iba uno que podía calmar con solamente una voz, una palabra, toda esa tormenta. Y nosotros debemos tener esa confianza cuando a Jesús lo despertaron. Jesús dijo, ¿qué poca fe tienen ustedes? Para ello entonces nosotros debemos tener esa seguridad de que Jesús va con nosotros día a día y en todo momento. Él no nos abandona en ningún contratiempo que tengamos. La decisión que tenemos que tomar somos nosotros, hermano. Amén. Sí, estuve viendo un sermón del pastor, Andrés Portes. Y él dice que en un viaje que él hizo, él iba en el avión y hubo mucha turbulencia, pero él llevaba la Biblia en la mano y él se sentía en calma, pero llegó un momento en que se asustó. Y una persona, una señora que estaba al lado de él, en ningún momento su rostro expresó ningún tipo de miedo. Al bajarse del avión, ella le comentó y le dijo, ¿te asustaste durante la turbulencia? Y dijo, bueno, sí, yo soy un ser humano, pero yo estaba tranquila porque vi que tú eres un creyente. Y si tú estabas allí, el Señor no iba a permitir que nada malo nos pasara. Entonces, a veces nosotros como cristianos nos reflejamos lo que verdaderamente predicamos, ¿no? Que es el deber ser. Si nosotros predicamos acerca del amor de Dios, ¿sí? No estamos exentos, obviamente, de poder sufrir algún percance. ¿Por qué? Porque ahí está Satanás, ¿sí? Y lo vemos, como lo decía ahorita el hermano Hernán, una tormenta, uno le dice, bueno, una tormenta, hay agua, truenos, ¿sí? Pero cuando vamos en un barco, y más en los barcos o en las embarcaciones que eran de ese tiempo, que no son como las de ahorita, ¿sí? Que tienen botes salvavidas, que son grandes, o sea, que hay una cantidad de elementos de seguridad. Imagínense en medio de una tormenta, estar en un bote y de que sientas de que se puede voltear. O de que estés en tu casa y que a pesar de que sea una casa de columnas firmes, de buen cemento, y sientas de que se está moviendo, se tambalea, yo creo que a veces nos preocupamos, ¿verdad? Pero lo que podemos ver aquí con lo que sucedió con los discípulos es que estaban con el Señor al lado, vivían con Él, comían con Él y sintieron miedo. Pero nosotros tenemos una seguridad. No hemos pasado por lo que ellos pasaron, pero sabemos que el Señor está siempre a nuestro cuidado. Y lo más importante, tenemos un ejército el cual está a nuestra disposición las 24 horas, los 365 días
y en el momento de que lo necesitemos. ¿Y quiénes son esos? La Armada Celestial. Al momento que Jesús estaba muriendo en la cruz, si un solo ángel hubiese bajado, hubiese acabado con todo este planeta. Entonces imagínate lo que puede hacer cuando nosotros pedimos la ayuda del Señor en oración. Me voy a adelantar un poquito, porque siempre vemos las cosas malas de las situaciones difíciles. Pero me gustaría, José, que me pusiera Job 1:1 en la pantalla, por favor. Job. Se habla mucho de Job, ¿verdad? Situación difícil de Job. Pero mire lo que dice. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Job. Y era este hombre perfecto y ¿qué? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si seguimos leyendo, vemos los atributos positivos que tenía Job. Mas, sin embargo, siempre resaltamos que bueno, que Satanás lo agarró, que pasó por una situación difícil, y vemos lo malo, pero no vemos lo bueno. Dice que era el hombre más rico de Oriente en ese momento. Pero si nosotros nos damos cuenta de las, ¿cómo diría? Se me fue la palabra. Los puntos importantes. Él siempre iba y daba sacrificio, no solamente por su familia, por si acaso no se le hubiese olvidado. Dice que también daba sacrificio por las personas con quien él contaba a su alrededor, con las personas que trabajaban con él. Y por esta situación, el Señor lo bendecía mucho. Y por esta situación es que vemos toda la calamidad que pasó Job por ser ¿qué? Obediente al Señor. Entonces, yo recuerdo que mi mamá siempre nos decía cuando pequeños, si nosotros no tenemos problemas, nos tenemos que preocupar. Porque ¿saben quiénes son los que nos dan problemas? Satanás siempre nos da problemas. Y lo vemos como lo hizo con Job. Si tú no recibes o no tienes tentaciones, es porque ya Satanás te tiene atrapado. Porque él, mientras tú estés vivo, siempre va a buscar la manera de hacerte caer y de que te pierdas. ¿Job estaba haciendo algo malo? Y mira todas las calamidades que le vinieron. A veces nosotros nos da una gripe, nos torcemos un pie, nos falseamos un dedo y ya se acabó el mundo para nosotros. Entonces, tenemos que nosotros confiar en el Señor. La decisión que tomó Job fue muy drástico en cuanto él sabía en quién confiaba. Yo quisiera leer para que podamos escuchar todos en el capítulo 1 y el versículo 21, donde dice: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo me iré, el Señor dio y él quitó, bendito sea su nombre. Nosotros, hermanos, que confiamos en Dios, tenemos que tomar esa decisión que tomó Job. Y es verdad que si nosotros vinimos a esta tierra desnudos, desnudos también nos vamos a ir, porque de esta tierra no vamos a llevar nada, sino solamente lo que Dios quiere que llevemos es nuestra perfección, nuestro comportamiento y nuestro carácter. Y luego quiero leer también
el capítulo 19 de Mateo, o sea, capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os haré descansar. Él no hace excepción a nadie, o sea, no dice solamente, vení tú, vení, que venga Él. Nos llama a todos, hermanos. Entonces, ese versículo a mí me llega al corazón, y si Él nos llama a todos, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Esa decisión que tomó Job. Él dice, yo sé en quién he confiado. Y nosotros sabemos en quién estamos confiando en nuestro diario vivir, hermanos. Amén. Lo que tenemos es que estar seguro de que el Señor está a nuestro lado, porque las tormentas son para pulir nuestro carácter, nuestra fe, aumentar nuestra fe y poder seguir confiando en ese Dios, porque así como ese padre estaba pendiente de su hija, el Señor también está pendiente de cada uno de nosotros, de sus hijos. Somos lo más precioso para el Señor, el ser humano. Pero el problema de nosotros es que nosotros no creemos, nos distraen, Satanás nos distrae de nada y estamos siempre pendientes de las cosas de afuera. Pero cuando ponemos la vista en el Señor hará. Y las pruebas son para todos, mis hermanos. No es que uno sí, otro no. Las pruebas son a su medida, a su debido tiempo van a llegar las pruebas. Gracias. Sí, bueno, también nosotros podemos ver lo que fue el hijo pródigo. Pasó por muchas cosas malas. Y siempre recargamos las cosas malas que pasó. Pero apenas volvió a casa, ¿qué fue lo primero que hizo su padre? Recibirlo con los brazos abiertos. Él le reclamó algo. Él lo acusó de algo. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros hijos a veces o a un hermano porque ha cometido un error y lo señalamos? Cuando estaba aquella mujer que llevaron a apedrearla, la Biblia dice que la consiguieron en el mismo acto. Estaba pecando y la consiguieron y la sacaron. Y dice la Biblia que aún el que estaba con ella estaba ahí para apedrearla también. ¿Ah? ¿Y qué hizo el Señor? La acusó, la apedreó. Dice que la vio con ojos de ¿qué? Con ojos de amor. ¿Ustedes recuerdan las miradas de amor que les daban cuando estaba chiquito su papá y su mamá? Porque siempre nos recordamos de las que cuando ya nos veían así, ay, cuando lleguemos a la casa. Te ríes. No nos decían nada, solo nos miraban. Cuando nosotros estábamos más contentos, más alegres, y nos hacían así. Ya uno se ponía derechito y ya sabíamos lo que veníamos después. Y dice que el Señor la vio con ojos de amor. Y le dio un consejo, el cual el Señor nos da a nosotros. Le preguntó, ¿dónde están los que te estaban acusando? No quedó ni uno. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno,
Si no hay nadie, ni yo te acuso. ¿Quién le estaba diciendo que no la acusaba? El que más tarde iba a morir en la cruz para poder darle ese perdón a toda la humanidad. Y con una voz tierna y amable le dijo: ni yo te condeno, vete y no pesques más. Y se dice fácil, porque nosotros somos pecadores y cometemos errores y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Y el Señor dice que nos perdona. Y muchas veces nosotros no pecamos, no porque no sintamos de que el Señor nos perdona, sino porque no nos perdonamos nosotros mismos. Porque dice que el Señor arroja los pecados ¿a dónde? A lo más profundo del mar, ni se acuerda. Vean, cuando tengan un tiempo, los nuevos logros que han hecho, o hasta donde ha llegado el hombre, que no ha llegado hasta las profundidades más, pues nuestro cuerpo no lo soporta. Y vean la distancia. Y yo viendo este material, digo, si eso es tan profundo y el Señor arroja todo eso allá, y vemos la distancia que hay entre la tierra, lo profundo y la llegada al tercer cielo, hay bastantes kilómetros, pero nosotros queremos tener el pecado aquí. El Señor nos perdona, pero nosotros no lo soltamos. Pero cuando nosotros soltamos ese pecado y aceptamos el perdón de Dios, nuestras vidas cambian. El camino a Emaús. ¿Qué sucedió en el camino de Emaús? Los discípulos había pasado un hecho donde ellos tenían la mente puesta en que iban a revolucionar, que iban a conquistar, todo este tipo de cosas, pensando de manera terrenal, pero su maestro había muerto, o sea, la derrota, hasta ahí había llegado todo ese movimiento, por decirlo así. Y en el momento donde ellos se sienten más desilusionados y todo esto, aparece Jesús y les da esperanza, pero creo que fue una gran lección para ellos porque, y obvio, no lo pudieron reconocer, pero sin embargo, él fue hablando con ellos y todo esto. ¿Te ha pasado que en algún momento en tu trabajo te dicen, ay, es que tú eres cristiano? A veces suceden las cosas. Para los dos hombres que iban comentando lo que había pasado, pues estaban hablando de lo sucedido, ¿no? Pero Jesús les estaba oyendo todo lo que estaban diciendo. Y cuando se les acerca y les habla Jesús, ellos le dicen, ¿eres el único cortero que no sabe de todo lo acontecido? Entonces Jesús se queda sorprendido. Entonces, ahí vemos, hermanos, que nosotros a veces en nuestra vida podemos estar viviendo de esa manera, como esos dos hombres comentando o platicando, ¿no? de la vida que Jesús nos puede dar. Pero ahí Jesús les dice, aún todavía tienen los ojos vendados. ¿Por qué? Porque ellos no lo vieron. Pero cuando ya al atardecer, cuando Él, sin querer, dice que yo tengo todavía que cruzar mucho más, pues ellos le invitan a pasar a su casa a descansar porque se hacía muy tarde. Y ahí es donde Jesús se hace conocer quién era Él. Fíjense que a través de este comentario, dicen que ellos iban caminando. Y según lo relatado,
llevaron bastante tiempo en ese camino para hablar todas las cosas que hablaron. Llegaron a la casa, prepararon la cena y al momento de que iban a hacer la bendición de los alimentos fue que ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Que era el maestro. Que lo que sucede es que muchas personas que no han tenido la oportunidad de entender qué es la muerte, que era lo que yo pienso, me pongo en los zapatos de ellos y digo, cuando alguien muere para ti, que es bien importante en este caso para ellos, cuando muere Jesús, ellos se sentían desilusionados, estaba muerta la esperanza de que... Y a uno mismo como humano le sucede eso, pero el mismo Jesús, cuando Él resucita, ¿qué es lo que nosotros debemos pensar? Cuando alguien muere, ese parágrafo me lleva a mí a pensar, cuando alguien muere, esa persona yo la voy a volver a ver, entonces no debe sentir desilusión, porque el tema ahí era la desilusión, que ellos se sentían desesperanzados, y uno busca, ¿qué es la desilusión? Es una ilusión que tú tienes de algo y se te escapa. Y cuando los humanos sentimos que alguien de nuestra familia o alguien que tú quieres muere, entonces tú sientes esa desilusión, bueno, no lo veré más. Pero la misma Biblia dice, hay una promesa, que sí lo vas a volver a ver. Si Cristo resucitó, amén, entonces debes pensar eso. Es que fíjate, ellos, lo dije hace un momento, ellos vivieron con Jesús, pasaron las cosas con Jesús, o sea, vieron los milagros y vieron cada una de las cosas maravillosas que hizo Jesús. Y como dicen, pifiaron. Ellos estaban allí en ese momento. Dice que cuando Él alzó sus manos para bendecir los alimentos, que sus ojos fueron abiertos, dice que salieron corriendo. Ojo, ellos más o menos, según el relato, lo que yo estudié, ellos se llevaron como que casi medio día de camino, pero llegaron esa misma noche después de eso. Imagínense con el ánimo que ellos salieron corriendo para dar las buenas nuevas de que el Señor había resucitado y que lo habían visto. Con ese mismo ánimo deberíamos de nosotros hablar acerca de este milagro de la resurrección del Señor. Que si nosotros fuéramos así de presto, ya tuviéramos un edificio. El miedo te hace perder un poco la fe, ¿sabes? Porque yo lo digo también por mí, sobre todo, porque uno a veces en ciertas circunstancias a lo mejor puedes tener tranquilidad. Yo sé que en muchas circunstancias suelo mantenerme tranquilo, pero, por ejemplo, en un avión he pasado situaciones que, digo, esto se va abajo y, ¿sabes? Que yo creo que el miedo te hace, no que te haga perder la fe, pero en ese momento el miedo te nubla todo. Te quiebras. ¿Sabes? Hay situaciones que sí las mantienes, pero yo digo por mí, en otras que, no sé, entonces eso no quiere decir que no tenga fe. Lo que pasa que yo creo que es un poco normal, ¿no? Hay situaciones, sobre todo porque no tienes el control, porque tú vas en un coche y aunque vayas a mucha velocidad, si tú vas conduciéndote, no sabes dónde puedes llegar. Pero en un avión que ni siquiera ve al piloto, otro. Entonces creo que, ¿sabes? Que uno no siempre, sobre todo cuando no tienes el control, creo que se puede perder un poco la visión. No la fe, pero sí la visión. Sí. Eso quiere decir que cuando tenemos ese encuentro con nuestro Dios, no nos para nadie. Salimos a llevar ese mensaje que hemos conocido. Y no importa la hora, no importa el tiempo, y vemos con estos discípulos, era ya de noche, porque ellos le dieron al maestro, quédate con nosotros porque es muy tarde, y no le importó hacer ese recorrido de regreso a donde había
estado antes. Entonces, mis hermanos, ese amor de Cristo que nos da ese poder, ese entusiasmo de salir y predicar su evangelio, de llevar el mensaje, pero sin Él estamos apagados. Yo me recordaba durante esta semana ese himno que dice: hace años escuché que Jesús volverá y con gozo acepté esa verdad. Y me recordaba cuando yo iba a la iglesia del Paraíso y cantábamos, y yo recuerdo que los días miércoles y los días viernes en el culto, yo tendríamos como 8 o 9 años, pero la alegría que yo sentía al estar allí en la iglesia y cantando es algo que no sé cómo describirlo, pero era un gozo, una alegría. ¿Ustedes saben qué me preocupaba a mí? Cuando ya se acababa el sábado, porque me daba una tristeza. Bueno, hasta que íbamos a comprar los pastelitos de la hermana Melania, que eso era lo que nos daba alegría. Y escucharla a ella, darle en las manos a la gente y decirle: ¡no toque! Esas eran las alegrías de los sábados de noche, ya de tarde. Pero el poder estar en la iglesia y poder disfrutar, no solamente con los hermanos y las cosas espirituales que podían tener ese día, es el acercamiento que podemos tener con el Señor. Y yo me imagino la alegría y el gozo de Adán y Eva cuando se reunían directamente con el Señor. Hermano, yo analizando la lección de esa semana, habían 4 episodios que nombraba la lección. 2, donde 2 personajes no habían caminado con Jesús, lo conocían, pero no habían caminado con Él, como era Job y la mujer del flujo de sangre, pero tenían una fe absoluta en Dios y confiaban en Él. Mientras que sus discípulos en 2 eventos, en la tormenta y en el camino de Maús, ellos se habían caminado con Jesús. Sin embargo, por el problema, la circunstancia, la situación que estaban afrontando, los cegó. ¿Cuántas veces, muchas veces, nosotros, en medio de nuestras pruebas o conflictos, se nos olvida que Jesús está ahí al lado nuestro? Y queremos solucionar todo por nuestros medios, y ahí es donde fracasamos. Y nuestros ojos son velados, como decía de los que iban hacia Emaús, y vemos que estos hombres no reconocieron la voz de Jesús. Lo vieron como un extraño, un forastero. ¿Cuántas veces nosotros, caminando tanto tiempo con Jesús, o Jesús con nosotros, en momentos de dificultad nos olvidamos quién es Él? Vemos cuando estaban en la barca, cuando el Señor estaba durmiendo, ¿podía hundirse esa barca estando Jesús ahí? No. Eso jamás iba a pasar. No iba a pasar. ¿Será que tu vida puede fracasar hoy en día sabiendo que Jesús está contigo? Jamás. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase, como le pasó a Job, eso jamás va a ocurrir. Nosotros podemos ver también que esta mujer quizás lleva mucho tiempo pidiéndole al Señor una sanidad, porque al ver que los doctores y todos los que la atendían no hicieron nada, no dejó de seguir orando y confiando en Dios. ¿Cuántos años pasaron? 12 años. Hermanos, quizás tiene un problema de un día, 2 días, una semana, un mes y ya quieres tirar la toalla. No, pueden pasar años. Pero Dios, lo que, como dice el texto de memoria, dice que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia nos lleva a la esperanza. Y la esperanza nos lleva ¿a quién? A Cristo. Amén. Entonces, nosotros debemos entender que aunque vengan problemas, Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para mí, el resumen de la lección es este: que no importa lo que venga, sabemos de que Jesús prometió estar con nosotros. No debemos quitar la vista de Él. Correcto. Gracias, mi hermano. También cuidar quiénes somos, como lo estamos comentando, porque muchas veces en lo que nosotros podemos decir, que confiamos en Dios, que somos seguidores de Jesús y muchas cosas, pero en el momento cuando viene la verdadera prueba,
es allí donde se sabe quién es quién. ¿Por qué? Porque vemos también a Pedro, ¿verdad? Que cuando Jesús le dijo que iba a cantar 3 veces el gallo y él lo iba a negar, las personas se le acercaban y decían, este no era uno de los que estaban con él, con Jesús. Y él lo negó, ¿no? Decía que no, hasta maldijo. O sea... Hasta como habla. Tú hablas igual que ellos. Exactamente. Entonces, no solamente es cuidar, sino también pasar tiempo con Jesús, sabiendo y recordando las promesas de Él, porque, como dice, el que intente guardar su vida la perderá, pero quien la pierda a causa de Él, ¿qué es lo que dice? La salvará, la hallará. Entonces, eso. Gracias. Con respecto a lo que dijo el hermano, también podemos recordarnos acerca del capitán que le dijo a Jesús, solamente di que se sane. ¡Ey! Y no era cristiano, pero tenía una fe tremenda. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No solamente ver a Jesús, sino tomarnos de su mano y estar con Él en todo momento. Acuérdense que somos cartas leídas al mundo. Tus vecinos saben que tú eres cristiano, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Y debes de dar el mejor ejemplo como cristiano. Y siempre ser como Job. ¿Un hombre qué? Recto, íntegro, para poder estar siempre dando un buen testimonio. Y así de esta manera muchas personas puedan llegar a través de tu testimonio a los pies del Señor. Inclinemos el rostro. Gracias te queremos dar, oh Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos has enseñado acerca de tu amor y nos da la oportunidad de compartirlo con muchas otras personas. Síguenos guiando, Señor, que siempre podamos ser luz para otros, pero sobre todo que nuestra luz no se apague, Señor, que siempre esté encendida y de que tú seas nuestro guía. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para finalizar nuestro programa Escuela Sabática, vamos a entonar el himno 281.